Alejandro se levantó de la mesa con las manos temblando. El plato de paella aún humeante frente a él. Y gritó: «Soy gay. Y amo a Miguel más que a nada en este mundo». El silencio que siguió fue como un trueno, rompiendo la armonía de la cena familiar en la casa de sus padres en Madrid, donde todos los ojos se clavaron en él con horror y confusión. Su madre, doña Carmen, dejó caer el tenedor, y su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Mientras su padre, don Javier, se ponía de pie con furia contenida. El comienzo de un caos que nadie podía detener. La familia López siempre había sido un pilar de tradiciones en el barrio de Chamberí. Don Javier, un abogado conservador de 58 años, regía la casa con mano firme. Influenciado por su educación católica estricta y sus creencias arraigadas en la España franquista que aún resonaban en su generación. Doña Carmen, ama de casa devota, dedicaba sus días a la iglesia y a mantener la imagen perfecta de una familia unida. Alejandro, el hijo mayor, había crecido bajo esa sombra, ocultando su verdadera identidad desde la adolescencia. A los 28 años, era un profesor de historia en un instituto local. Inteligente y reservado, pero con un torbellino interior que lo consumía. Miguel, por otro lado, provenía de un entorno más liberal en Barcelona. A los 30 años, trabajaba como diseñador gráfico, con una personalidad abierta y carismática que contrastaba con la introversión de Alejandro. Se habían conocido 2 años atrás en una conferencia sobre arte contemporáneo en Madrid. Lo que empezó como una amistad intelectual se convirtió en un amor profundo, pero secreto. Miguel presionaba a Alejandro para que saliera del armario, argumentando que en la España moderna, con matrimonios igualitarios legalizados desde 2005, no había razón para esconderse. Pero Alejandro sabía que su familia no era moderna, eran un bastión de valores tradicionales, donde la homosexualidad se veía como un pecado imperdonable. Esa noche, la cena era para celebrar el compromiso de su hermana menor, Elena, con un joven ingeniero de buena familia. La mesa estaba llena de risas y brindis hasta que Elena, inocentemente, preguntó a Alejandro sobre su vida amorosa. «Hermano, ¿cuándo nos vas a presentar a una novia? Ya es hora de que sientes cabeza». Las palabras fueron como una chispa en un polvorín. Alejandro, agotado de mentir, decidió que era el momento. Pero no calculó el impacto. Don Javier explotó primero. «¿Qué disparate es este? ¿Gay? En mi casa no hay sitio para eso. Es una aberración». Su voz retumbó en el comedor, y Alejandro sintió un nudo en el estómago. Doña Carmen comenzó a llorar, murmurando oraciones entre sollozos. Elena, atónita, miró a su hermano con una mezcla de sorpresa y empatía. Pero su prometido, Carlos, se mantuvo en silencio, incómodo. El tío Paco, un sacerdote jubilado, intervino con tono grave: «Hijo, esto es contra natura. Debes buscar ayuda. Rezar. Arrepentirte». Alejandro intentó explicar, pero las palabras se atropellaban. «Papá. Mamá. No es una elección. Es quien soy. Miguel me hace feliz. Y merezco vivir sin mentiras». Pero sus argumentos cayeron en oídos sordos. Don Javier lo expulsó de la casa esa misma noche.
gritando que no quería verlo hasta que volviera a la razón. Alejandro salió a la calle. El aire fresco de Madrid golpeando su rostro. Y llamó a Miguel, quien lo recogió en su coche. En el trayecto a su apartamento, Miguel lo consoló: hiciste lo correcto. Ale. Ahora podemos ser libres. Pero Alejandro dudaba, el precio ya parecía demasiado alto. Al día siguiente, las repercusiones comenzaron. Doña Carmen llamó a Alejandro. Su voz quebrada por el llanto. Hijo, ¿por qué nos haces esto? Tu padre no duerme. ¿Y yo? Yo no sé qué pensar. La Iglesia dice que es pecado. Alejandro sintió una punzada de culpa. Sabía que su madre sufría de hipertensión. Y el estrés podría empeorarla. Intentó calmarla. Pero ella colgó cuando mencionó a Miguel. En el trabajo, los rumores empezaron a circular: un compañero, amigo de la familia, lo miró con desprecio. Oí lo de anoche. ¿Es verdad? Aquí en el instituto. Con adolescentes impresionables. Miguel, en cambio, estaba eufórico. Esto es el comienzo. Amor. Mis amigos nos apoyan. Y en Barcelona, mi familia lo aceptó hace años. Pero Alejandro no compartía su optimismo. Recordaba las noches de infancia. Rezando para no ser diferente. Luchando contra sus sentimientos. Ahora, esa lucha interna se externalizaba en conflictos reales. ¿Había sido egoísta al revelar todo? ¿O era necesario para su sanidad mental? La tensión escaló cuando don Javier cortó todo apoyo financiero. Alejandro dependía parcialmente de un préstamo familiar para su máster. Sin él, tendría que trabajar horas extras, sacrificando tiempo con Miguel. Este último propuso mudarse juntos oficialmente. Pero Alejandro vacilaba. No quiero que mi familia te odie. Ellos son parte de mí. Miguel frunció el ceño: pero yo soy tu futuro. ¿O no? Una semana después, Elena visitó a Alejandro en secreto. Hermano, papá está furioso. Pero mamá quiere verte. Dice que te ama. Pero no entiende. ¿Por qué no lo dijiste antes? Alejandro explicó sus miedos. Las presiones sociales en una España que, pese a sus leyes progresistas, aún albergaba bolsas de conservadurismo. Especialmente en familias como la suya. Elena confesó: yo lo sospechaba. Pero nunca imaginé el caos. Carlos dice que es tu vida. Pero papá amenaza con no ir a la boda si tú vas. Alejandro se sintió traicionado por su propia sangre. La decisión de salir del armario, pensada como liberación, se convertía en una cadena de daños colaterales. En terapia, a la que Miguel lo arrastró, el psicólogo le dijo: los conflictos internos no desaparecen con una revelación, se transforman. Alejandro Nadit. Pero el peso era abrumador. Mientras tanto, Miguel enfrentaba sus propios demonios. Su exnovio, Raúl, reapareció, enviando mensajes insinuantes. Vi lo de tu nuevo chico. ¿Seguro que vale la pena tanto drama? Miguel los ignoró. Pero la duda se coló: ¿estaba listo para el rechazo que Alejandro traía consigo? El clímax de esta primera fase llegó en una reunión familiar improvisada.
Don Javier convocó a todos menos a Alejandro. Debemos unirnos para salvarlo. Quizás una intervención. Doña Carmen dudaba. Su amor maternal chocando con sus creencias. Elena protestó: papá. Es su vida. Forzarlo solo lo alejará más. Pero don Javier era inquebrantable. Alejandro. Enterado por Elena. Sintió rabia. Decidió confrontarlos. Pero Miguel lo detuvo: no ahora. Deja que se calmen. Sin embargo, la semilla de la rebelión crecía en él. Los días se volvieron una sucesión de batallas silenciosas para Alejandro. En el instituto, donde enseñaba historia a adolescentes curiosos, notaba las miradas sesgadas de algunos colegas. Uno de ellos, el director adjunto, lo llamó a su oficina. Alejandro, hemos oído rumores sobre tu orientación. No es que importe. Pero con los padres conservadores podría haber quejas. Alejandro respondió con calma: mi vida personal no afecta a mi trabajo. Soy un buen profesor. Salió con la cabeza alta. Pero por dentro, el miedo lo carcomía. ¿Perdería su empleo por ser quien era? Miguel, intentando apoyar, organizó una cena con sus amigos en un bar de Chueca, el barrio gay de Madrid. Allí, rodeado de parejas abiertas y risas liberadas, Alejandro se sintió fuera de lugar al principio. Mira, Ale. Esto es normalidad, dijo Miguel, besándolo públicamente. Alejandro se tensó. En su mundo, eso era impensable. Pero poco a poco, la calidez del ambiente lo relajó. Habló con un amigo de Miguel, un activista LGBT, quien compartió historias de rechazo familiar similares. El dolor pasa, pero la libertad queda. Alejandro asintió. Pero pensó en su madre, sola en casa, rezando por su salvación. La presión familiar no cesaba. Doña Carmen lo visitó en su apartamento, trayendo una tarta de almendras casera, su favorita. Hijo, te echo de menos. Tu padre es terco. Pero yo quiero entender. Alejandro la abrazó. Y por primera vez, habló abiertamente de Miguel. Es bueno. Mamá. Me cuida. Me hace reír. Ella escuchó, lágrimas en los ojos. Pero luego sacó un rosario. Reza conmigo. Por favor. Quizás Dios te guíe. Alejandro se negó suavemente: mamá. Dios me hizo así. ¿Por qué querría cambiarme? Ella se fue confundida, dejando un vacío en el corazón de Alejandro. Don Javier. Meanwhile, tramaba. Contactó a un terapeuta conversivo. Prohibido en España, pero aún practicado en círculos clandestinos. Planeaba una intervención para curar a su hijo. Elena, al enterarse, lo confrontó: papá. Eso es ilegal y cruel. ¿Es tortura? Don Javier replicó: es por su bien. La sociedad lo acepta ahora. Pero en el fondo, sabe que está mal. Elena, dividida entre lealtad familiar y justicia, decidió advertir a Alejandro.
La llamada de Elena fue un golpe, hermano. Papá planea algo horrible. Quiere forzarte a terapia. Alejandro, horrorizado, compartió con Miguel. Este último estalló, eso es abuso. Debemos denunciarlo. Pero Alejandro vacilaba, es mi padre. No quiero meterlo en problemas. Miguel insistió, si no lo paras, te destruirá. Esa noche, discutieron por primera vez. Miguel acusó a Alejandro de ser cobarde, Alejandro. A Miguel de no entender el lazo familiar. Al día siguiente, Alejandro tomó una decisión arriesgada, confrontar a su padre en su oficina. Don Javier, sorprendido, lo recibió con frialdad. Hijo, siéntate. Hablemos como hombres. Alejandro expuso su dolor, papá. Me estás matando con tu rechazo. Amo a Miguel. Y eso no cambia. Don Javier contraatacó, es una fase. Influenciada por esa gente liberal. Recuerda tus valores. La discusión escaló. Con don Javier revelando que había cancelado la herencia de Alejandro. Hasta que recapacites. Alejandro salió furioso. Sintiendo la traición como una puñalada. Miguel, al saberlo, propuso un plan, mudarse a Barcelona. Lejos del drama. Allí. Mi familia nos acogerá. Podemos empezar de nuevo. Alejandro consideró. Pero el arraigo a Madrid. Su trabajo. Su hermana. Lo retenía. Además, Raúl reapareció en persona. Visitando a Miguel en su estudio. Oí lo del drama. Si necesitas a alguien sin complicaciones. Miguel lo rechazó. Pero la tentación de una vida fácil lo rozó. Elena, meanwhile, enfrentaba su propio conflicto. Carlos, su prometido, provenía de una familia progresista. Y presionaba, si tu padre no acepta a tu hermano. Quizás no debamos casarnos con su bendición. Elena lloró, no puedo elegir entre mi familia y mi amor. Decidió mediar. Organizando una reunión secreta entre Alejandro y sus padres. La reunión fue tensa. En un café neutral. Doña Carmen suplicó, hijo. Vuelve a casa. Podemos fingir que nada pasó. Alejandro negó, no fingiré más. Don Javier intervino, entonces. Elige, tú, amigo, o tu familia. Alejandro. Con el corazón roto. Respondió, no me obligues a elegir. Salió. Dejando a sus padres en silencio. El punto de inflexión llegó cuando doña Carmen sufrió un ataque de ansiedad. Hospitalizada. Alejandro corrió al hospital. Donde don Javier lo culpó, mira lo que has causado. Alejandro. Devastado. Cuestionó todo. ¿Valía la pena su felicidad a costa de la salud de su madre? Miguel lo apoyó en el hospital. Pero notó la distancia creciente. Ale. No te culpes. Ellos deben adaptarse. Pero Alejandro replicó, tal vez fui egoísta. Esa noche. Solo en la sala de espera. Alejandro lloró. El peso de sus decisiones aplastándolo. Raúl. Aprovechando la vulnerabilidad. Contactó a Miguel nuevamente. Si él no puede comprometerse. Yo sí.
Miguel dudó por un momento. Pero rechazó. Sin embargo, la semilla de la duda germinaba. Elena, visitando a su madre, defendió a Alejandro: mamá. Él no es malo. Solo ama diferente. Doña Carmen susurró: lo sé. Hija. Pero tu padre. El conflicto familiar se profundizaba, con cada miembro pagando un precio. La hospitalización de Doña Carmen marcó un antes y un después. Alejandro pasaba horas a su lado, sosteniendo su mano, mientras don Javier lo ignoraba. Hijo, ¿por qué no me dijiste antes?, preguntó ella débilmente. Alejandro respondió: tenía miedo. Mamá. Miedo de perderos. Ella suspiró: nunca te perdería. Pero esto es difícil. Por primera vez, vio un atisbo de aceptación en sus ojos. Pero don Javier lo sofocó: no lo animes. Carmen debe cambiar. Miguel, frustrado por la dedicación de Alejandro a su familia, comenzó a distanciarse. Paso más tiempo en el hospital que conmigo, se quejó. Alejandro replicó: es mi madre. No entiendes. La grieta en su relación se ampliaba. Miguel, buscando consuelo, aceptó una cena con Raúl. Solo como amigos. Pero la conversación derivó en recuerdos. Y Miguel se sintió tentado. Raúl. No puedo. Amo a Ale. Raúl sonrió, pero él te arrastra a su caos. Elena. Meanwhile. Pospuso la boda. No puedo casarme con esta división. Carlos apoyó. Pero su paciencia menguaba. Elena. Tu familia es tóxica. Ella defendió: son buenos. Solo anticuados. Decidió confrontar a don Javier: papá. Si no aceptas a Alejandro, perderás a todos. Don Javier, herido, reflexionó por primera vez. Alejandro, en terapia, exploró sus conflictos. Siento que traiciono a todos: a mi familia por ser gay, a Miguel por no ser lo suficientemente valiente. El terapeuta sugirió: la autenticidad tiene un costo, pero la represión uno mayor. Inspirado, Alejandro escribió una carta a su padre, detallando su viaje interno, las noches de insomnio, el amor genuino por Miguel. Don Javier leyó la carta en privado. Y algo se removió en él. Recordó su juventud, cuando un amigo gay fue rechazado por su propia familia, terminando en soledad. Pero su orgullo lo frenaba. En cambio, intensificó la presión, llamando a Alejandro: abandona esa vida. O no vuelvas. El punto crítico llegó en una manifestación LGBT en la Puerta del Sol. Miguel arrastró a Alejandro: necesitas ver que no estás solo. Allí, entre banderas, arcoíris y cánticos, Alejandro sintió empoderamiento. Besó a Miguel públicamente. Un acto de rebeldía. Pero un fotógrafo capturó el momento. Y la imagen se viralizó en redes sociales. Amigos de la familia la vieron. Y el escándalo estalló. Doña Carmen, ya en casa, vio la foto y llamó a Alejandro: hijo. ¿Estás bien? Parece feliz. Fue un pequeño avance.
Pero don Javier rugió: ahora todo el mundo lo sabe. Nos has avergonzado. Cortó el contacto definitivo. Miguel, excitado por la viralidad, propuso casarse. Hagámoslo oficial. Muéstrales que es real. Alejandro, abrumado, aceptó tentativamente. Pero esa noche, Raúl envió a Miguel un mensaje con una foto comprometedora de su pasado, amenazando con publicarla si no terminaban. Quiero que seas feliz. Pero sin él. Miguel confesó a Alejandro: Raúl me chantajea. Alejandro, furioso, confrontó a Raúl en persona: deja a Miguel en paz. Raúl rió: él me contactó primero. La duda golpeó a Alejandro: es verdad. Miguel admitió la cena: fue un error. Pero nada pasó. Alejandro se sintió traicionado: en mi peor momento. Buscas a tu ex. Discutieron ferozmente. Y Alejandro se fue, durmiendo en un hotel. Solo. Cuestionó su relación: ¿era amor o conveniencia? Elena, enterada del chantaje, apoyó a Alejandro: Miguel te ama. Pero todos cometemos errores. Juntas, idearon exponer a Raúl, reportándolo a la policía por acoso. Raúl retrocedió. Pero el daño estaba hecho. Don Javier, al saber del incidente, vio la vulnerabilidad de su hijo. En una llamada inesperada: hijo, no apruebo. Pero no quiero que sufras. Fue un paso mínimo, pero significativo. Miguel y Alejandro se reconciliaron. Pero con condiciones: necesitamos espacio para crecer. Decidieron terapia de pareja. La boda de Elena se acercó. Y ella invitó a Alejandro y Miguel. Don Javier objetó. Pero doña Carmen insistió: es familia. Al final, don Javier cedió a regañadientes. En la ceremonia, la tensión era palpable. Alejandro y Miguel llegaron de la mano. Y don Javier evitó mirarlos. Pero durante el banquete, un primo conservador hizo un comentario homofóbico. Alejandro se defendió: el amor no discrimina. Don Javier, sorprendentemente, intervino: basta. ¿Es mi hijo? Fue un momento de redención parcial. Sin embargo, la noche terminó en drama cuando Miguel, ebrio, discutió con Alejandro sobre el futuro. Quiero hijos. Una familia normal. Alejandro replicó: podemos adoptar. Pero la presión social resurgió. La boda de Elena fue un catalizador para cambios profundos. Pero también para revelaciones dolorosas. Don Javier, tras su intervención, se acercó a Alejandro en privado: no lo entiendo. Hijo, pero veo tu sufrimiento. Quizás pueda intentarlo. Alejandro, conmovido, abrazó a su padre por primera vez en meses. Doña Carmen sonrió. Un puente tendido entre generaciones. Miguel, sin embargo, luchaba con sus inseguridades. El incidente con Raúl lo había marcado. Y cuestionaba su lealtad. Ale, ¿podemos superar esto? Alejandro afirmó: sí. Si somos honestos. Decidieron mudarse juntos a un apartamento en Malasaña. Un barrio bohemio. Simbolizando un nuevo comienzo.
Pero la sociedad no perdonaba fácilmente. En el trabajo de Alejandro. Un padre de alumno se quejó: no quiero que un gay enseñe a mi hijo. El director lo respaldó: su orientación no afecta su profesionalismo. Alejandro ganó la batalla. Pero el estrés lo agotaba. Miguel. En su estudio, enfrentaba clientes conservadores que cancelaban contratos al saber de su relación. Elena y Carlos, recién casados, se mudaron a Valencia, escapando del drama. Elena llamó a menudo: hermano. Mamá mejora. Pero papá es lento. Alejandro apreciaba su apoyo, pero sentía la pérdida de la unidad familiar. Un año después, el verdadero clímax llegó con una crisis de salud de don Javier, un infarto leve. En el hospital, reunió a la familia. He sido ciego. Viendo la muerte cerca, me di cuenta: el amor de un padre no debe condicionar. Pidió perdón a Alejandro: acepto a Miguel. Si te hace feliz. Lágrimas fluyeron. ¿Y Miguel? ¿Presente? Extendió la mano: gracias, señor. La reconciliación no fue mágica. Don Javier asistió a sesiones de FLAG, grupos de apoyo para padres de LGBT, aprendiendo sobre diversidad. Doña Carmen cocinó para Miguel, preguntando sobre su vida. Alejandro sintió alivio, pero también resentimiento por el tiempo perdido. Miguel, fortalecido, dejó atrás a Raúl definitivamente, bloqueándolo. Propuso matrimonio nuevamente. Y esta vez, Alejandro aceptó. La boda fue íntima, en una playa de Cataluña, con la familia López presente. Don Javier dio un discurso: aprendí que el amor trasciende prejuicios. Pero no todo fue feliz. El tío Paco, el sacerdote, cortó lazos: no puedo condonar esto. Y en la sociedad, amigos perdidos no regresaron. Alejandro reflexionó en su diario: la libertad cuesta caras. Pero el silencio cuesta el alma. Años después, Alejandro y Miguel adoptaron un niño, enfrentando burocracia y prejuicios. Don Javier, abuelo, jugaba con él, superando sus barreras. Elena tuvo gemelos, y las familias se unieron. Sin embargo, el camino fue pavimentado con sacrificios, relaciones rotas, salud deteriorada, carreras afectadas. Alejandro se preguntaba si valió la pena. ¿Fue correcta la decisión de Alejandro de revelar su secreto, sacrificando la paz familiar por su autenticidad? ¿O debería haber mantenido el silencio para evitar el sufrimiento colectivo?